virtual. Le vamos a dar la palabra a Álvaro Méndez, que nos va a contar un poquito sobre la iniciativa que tuvo la universidad y la facultad para estas actividades. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta hora y en este día gris. Mi nombre es Álvaro Méndez Guerrero, soy consejero directivo de la facultad y esta charla nace a raíz de una reunión que tuvimos Emiliano Cañasi, la doctora Claudia Negri y el resto de los consejeros, una mesa de trabajo, a raíz de que se podía continuar la formación de todos nosotros como estudiantes en este contexto de una manera diferente. No quería dejar de agradecer a Martín, a Micaela y a la doctora, a los tres doctores, y a Silvia, perdón, por brindarnos este tiempo para dar esta charla. Y bueno, los tres son médicos del Hospital Escuela Ramos Mejía, creo que algunos están ahí, así que no les quería dejar de agradecer. Y bueno, le paso la palabra de vuelta al doctor Martín Rotella para que comience la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenos días de nuevo. Saludo nuevamente a todos ustedes que nos acompañan. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Ciencias Médicas, a los consejeros por el claustro de estudiantes y a la doctora Claudia Negri por esta iniciativa de continuar con lo que es la formación médica continua, ya que muchas situaciones, como ya saben, han cambiado. Esta pandemia ha dejado de lado un montón de actividades que hacíamos habitualmente, como nuestras rotaciones en los hospitales, las prácticas médicas de muchos de ustedes, licenciados, estudiantes médicos, porque como ya saben, todos los hospitales estamos pasando por un momento de readaptación en esta pandemia, estamos aprendiendo a trabajar con diferentes medidas y protocolos de bioseguridad. Por eso es que muchas actividades habituales han discontinuado. Después las doctoras les van a explicar bien a fondo qué es lo que estamos haciendo en cada una de las áreas médicas donde estamos. Bueno, el tema de hoy va a ser el equipo de salud, cómo se desenvuelve ante esta situación de pandemia. Voy a pedir que me dejen compartir pantalla. Perfecto, Martín, ya te paso a tu host. A partir de ahora sos el anfitrión. Muchas gracias. Bueno, como les dije, el tema de hoy va a ser, perdón, creo que tengo sala de espera. ¿Te fijas vos? ¿Cómo lo podés manejar vos, Mica? ¿Cómo te paso sala de espera? Bueno, empezamos. La presentación de hoy vamos a hablar sobre el equipo de salud en contexto de esta pandemia COVID-19. Yo puse como primeras palabras, conociendo al virus, un largo camino en poco tiempo. ¿A qué me refiero con estas palabras? Como ya saben, en esta infección, en esta pandemia, llevamos apenas 6 meses. 6 meses que pueden ser mucho o poco, depende cómo uno lo vea. Fíjense que tenemos un primer reporte en la ciudad de Wuhan, en China, que fue el 31 de diciembre del año 2019, donde empezaron a aparecer algunos casos de neumonías que tenían un comportamiento bastante extraños, que no sabían exactamente cuál era la causa de esta infección, y ya el 7 de enero del 2020 las autoridades de China informaron que un nuevo coronavirus fue informado como el agente causal de esta patología. Este nuevo coronavirus se llamó SARS-CoV-2. ¿Qué significa SARS-CoV-2? Síndrome respiratorio agudo severo, y se llama CoV-2 porque hace referencia a una primera infección por un SARS en el año 2002,
Es un virus muy similar al que hoy nos está quejando. Bueno, este virus, como ya saben, empezó a expandirse por diferentes ciudades y diferentes provincias de China y empezó a llegar a otros países también. Esto es así que, como ya saben, en lo que es Italia y España tuvieron, digamos, brotes muy, muy severos y lo vieron todos en los primeros meses del año, cómo empezaban a aparecer estos casos. También llegaron a otros continentes, como por ejemplo en Estados Unidos, donde también este virus se comportó de una forma muy, muy severa. Esto es así, el 19 de marzo del 2020, el gobierno argentino decreta el aislamiento social y preventivo obligatorio, donde se paralizan todas las actividades y solamente seguían en funcionamiento aquellas actividades básicas, como lo que era alimentación y abastecimiento. Un segundito, voy a ver sala de espera. Perdón. Como ya saben, entonces se paralizaron todas las actividades, pero solamente seguían lo que eran las actividades entonces de abastecimiento y algunas actividades básicas. Entonces la primera pregunta que yo les voy a hacer, ¿la cuarentena en Argentina, sí o no? Ya que están permanentemente hablando de si hay que hacer o no cuarentena. Y yo lo que les puedo decir es que cada semana y cada día cuenta. En corto tiempo se reportaron cambios radicales en cuanto a la fisiopatología y a la terapéutica de este virus, de esta enfermedad. Fíjense en qué pasó. En los primeros reportes se hablaba de que este virus producía un cuadro de neumonía, eran neumonías bastante diferentes a las habituales y que muchas ellas terminaban con cuadros mortales. Al pasar los meses, al pasar los días, empezaron a encontrar otras manifestaciones fisiopatológicas que producía este virus. Por ejemplo, empezaron a darse cuenta de que también producía unas complicaciones relacionadas con el sistema inmunológico, con una hiperactivación del sistema inmunológico, con esa tormenta de citoquinas, que en los pacientes más severos era una de las causas que terminaba con las complicaciones y muchas veces con la muerte. Seguían pasando los meses, seguían pasando los días y empezaban a encontrar nuevos hallazgos que venían de todos los otros países que ya estaban investigando este virus antes que nosotros. Fíjense en cómo algunas sociedades de trombosis y de hemostasias empiezan a reportar que este virus también era causal de fenómenos de trombosis, es decir, aumentaba el riesgo de trombosis y podía llegar a producir coagulaciones intravasculares diseminadas. Entonces, fíjense en cómo en este corto tiempo se pudo empezar a conocer cada día más cómo se manejaba, cómo se comportaba este virus o esta infección llamada COVID-19. Entonces, ¿para qué nos sirvió a nosotros la cuarentena inicial y para qué? ¿Y cuál fue la ventaja? Primero, que nos permitió preparar al sistema de salud. Imagínense, los digo siempre en todas las charlas, si esta infección, si esta pandemia, en vez de haber empezado en China o en vez de haber pasado por estos países como Italia, como España, que están luchando duramente contra esta pandemia, hubiese empezado en América Latina o en Argentina. Solamente piensen cuál podría haber sido esas consecuencias. ¿Y para qué también nos sirvió esta cuarentena? Para conocer, como ya les dije, al agente patógeno, empezar a conocer su fisiopatología y de a poco empezar a conocer su terapéutica. Con lo cual creo que esta cuarentena fue bastante positiva para nuestro sistema de salud. Mica, sabes que no tengo comando. Ahí está. Bueno, les puse este cuadro diferencial, ya que se habla mucho en forma comparativa con otros tipos de virus y con otras pandemias que ya hemos pasado. Como les dije, en el año 2002 se vivió una pandemia por el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Fíjense en la diferencia que tiene, por ejemplo, el SARS con lo que es el COVID-19, que es la actual pandemia. El R0 significa qué posibilidad tiene cada persona de infectar a otra persona. El SARS era muy similar a lo que es COVID-19. Cada persona podía infectar a 3 personas más. Como por ejemplo el COVID-19, fíjense en que tiene un R0 de 2.4 a 3.8, es decir, que cada persona infectada puede infectar a 4 personas más. Pero ¿cuál es la diferencia? Que COVID-19 tiene la capacidad de infectar a una persona estando el paciente infectado en periodo asintomático, es decir, cualquier
persona que está con nosotros podría potencialmente, sin que nosotros nos demos cuenta, a diferencia de muchos otros virus que para transmitir la enfermedad el paciente tiene que estar asintomático. Entonces uno puede darse cuenta cuando está frente a un paciente potencialmente infectado. Y también se plantea siempre la diferencia, pero si ya vivimos una situación similar con la gripe A, ya hemos pasado por esto, ¿por qué hoy estamos viviendo esta situación tan tensa? Bueno, fíjense en la diferencia con el influenza. El R0, es decir, la capacidad de infectar que tiene el influenza, es de 1.3 personas, comparada con lo que es el COVID-19, que es 4. Y además, fíjense en la tasa de fatalidad que tiene, es del 0.1% la gripe A diferencia del COVID-19, que está en el orden del 3.4% y en Argentina casi en el orden del 5%. O sea, se comportan de forma diferente. Y además, algo que es importantísimo es que la gripe A tiene tratamiento y tiene vacuna, a diferencia de lo que es COVID-19, que hasta el momento no tenemos un tratamiento ni una vacuna específica. Como ya les decía, este virus se comporta de una forma muy particular, tiene un periodo de incubación que es muy variable, que puede ir de una semana, pero puede durar hasta 14 días el periodo de incubación. Y lo que lo hace tan particular a este virus, con diferencia de otros virus, es que, como ya les dije, puede empezar a infectar hasta 48 horas antes de empezar con los síntomas. Y a su vez el periodo de infección que tiene abarca todo el periodo sintomático y muchas veces ya en el periodo de resolución de la enfermedad o en el periodo de resolución de los síntomas, el paciente puede seguir infectando, según algunos reportes, hasta los 28 días de la infección. Con lo cual, fíjense en lo difícil que es poder darse cuenta cuántas personas alrededor nuestro podrían potencialmente estar infectando a otras personas. Si bien el riesgo de infección está muy relacionado a lo que es la carga viral y el tiempo de exposición, potencialmente cualquier persona infectada podría infectar a otras personas. Con respecto a la transmisión de este virus, el SARS-CoV-2, como ustedes ya lo saben, se transmite a través de gotitas respiratorias. Esas gotitas respiratorias están cargadas de estas partículas virales que van a llegar a las diferentes mucosas como ojo, nariz y boca, y de esa forma van a empezar a producir el primer ingreso para luego llegar a las vías respiratorias. También se cree que pueden haber superficies contaminadas, es decir, cuando esas gotitas respiratorias caen en diferentes objetos y otra persona toca esos objetos y se lleva las manos a las mucosas, puede con ellas llevar ese virus y producir la infección. Por eso es que nosotros decimos, el distanciamiento social es importantísimo, ya que estas gotitas respiratorias tienen un alcance aproximadamente de metro, metro y medio, por eso les sugerimos a todos que el distanciamiento social sea mayor a 1,5 metros o 2 metros idealmente. También se habla de otras formas de contagio, como por ejemplo está evaluando la transmisión vertical, ya que hay algunos reportes de algunos recién nacidos que han nacido con la infección del SARS-CoV-2, es decir, con COVID-19, y algunos también que han tenido en sus estudios detección de inmunoglobulinas M positivas, con lo cual la transmisión vertical se cree que podría ser una posible vía de contagio, pero todavía está en evaluación. Y también la fecarola o la fecal oral, pero con menor efectividad que las anteriormente mencionadas. Es algo interesante que publicó el CDC el 16 de junio del 2020 para explicar los mecanismos de propagación de este virus, y vuelve de nuevo al punto el CDC. Dice que se cree principalmente en contacto estrecho de personas y que algunas personas que no presentan síntomas pueden infectar. Importantísimo ese dato, sobre todo para ustedes, para cuidarse, que es lo que tienen que empezar a pensar. Y algo que venía circulando en las redes sociales, por ahí, que se toman como malas interpretaciones a veces de la información, que decían que no se transmitía por objetos. Bueno, lo que realmente dice el CDC no es que no se transmite a través de objetos, sino que el virus podría ser posible que se transmita en una superficie que esté contaminada por esas partículas virales. Lo que dice el CDC que no es la principal vía de contagio, pero no la descarta como una potencial vía. Y lo que siempre recalca el CDC, todavía no se conoce bien el virus ni su fisiopatología. Estamos aprendiendo a conocer.
Con lo cual, todo lo que hoy se pueda decir, potencialmente mañana puede cambiar. Bueno, ¿cómo se presenta clínicamente esta enfermedad de COVID-19? De la mayoría de los casos, el 80% cursa en forma leve y entre un 10 a un 15% en forma asintomática o oligoasintomática. Y entre un 5 y un 10% va a presentar cuadros severos. Esos cuadros severos van a ser estas neumonías graves. Algunos van a presentar los síndromes de dificultad respiratoria, sepsis. Y como ya les dije, hay reportes de que este virus es capaz de producir un aumento del riesgo de trombosis, es decir, es un virus que tiene actividad protrombótica. Por eso también hay cuadros que han producido trombosis o coagulaciones intravasculares diseminadas. Lo importante de este virus es que el 50% de los pacientes que presentan cuadros graves, que terminan en unidad de terapias intensivas, lamentablemente tienen un desenlace fatal. Con respecto a los factores de riesgo, ya sabemos que uno es la edad. Cuanto más grande es mayor el grado de llegar a cuadros severos. El sexo masculino es un factor también que tiene mayor riesgo, y diferentes comorbilidades como hipertensión y diabetes se consideran como factores de riesgo. La mortalidad es variable en diferentes regiones, se han reportado desde tasas del 1 al 3%, y en Argentina estamos cerca de una tasa de mortalidad del 5%. Como ya saben, a medida que fue avanzando esta pandemia, la cuarentena de a poco se fue flexibilizando para algunas actividades. Por ejemplo, el 22 de abril el Ministerio de Salud hizo un anuncio de algunas flexibilizaciones, sobre todo con prácticas médicas en el ámbito privado. Pero como ya saben, todavía hasta el 28 de junio del 2020 seguimos en un plan de aislamiento preventivo y obligatorio con algunas flexibilizaciones. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros para esta pandemia? ¿Por qué estamos aquí nosotros hoy reunidos y todos ustedes que son promotores de salud? Primero, para conocer la enfermedad y la vía de contagio, ya que van a ser ustedes los que tienen que educar y los que tienen que ayudar a todo el sistema de salud a evitar o a disminuir los contagios y la progresión de esta pandemia. El segundo concepto que les quiero dejar es que cuidarte es cuidar. Por favor, si nosotros nos cuidamos, si extremamos las medidas nosotros para evitar infectarnos, vamos a proteger a todos los que nos rodean, nuestros colegas y nuestras familias. Y tercero, evitar el contacto estrecho. ¿Qué es el contacto estrecho? Es esa permanencia con una persona que potencialmente pudiese estar infectada sin un método de protección por más de 15 minutos con una distancia menor a 1 metro. Eso aumenta muchísimo el riesgo de infección. Entonces, por favor, siempre con protección y evitar los lugares cerrados y los contactos estrechos. Con respecto a cómo estamos epidemiológicamente, actualmente en lo que es la capital federal, estamos contando con casi 15.700 casos, de los cuales 323 fueron mortales, y en Argentina se habla de que hay un número total de 34.000 casos. Que a nivel mundial estamos cerca de los 8 millones de casos, con 433.000 casos mortales. Muchísimas gracias, y ahora por favor escuchen atentamente las indicaciones de las doctoras que les van a explicar cómo deben manejarse y cómo tienen que usar todos los mecanismos de protección para disminuir el riesgo de infección. Gracias por la atención. Muchas gracias, Martín. Para los que están entrando ahora y los que ya estaban en la charla del día de hoy, si quieren pueden ir dejando preguntas, las preguntas que vayan surgiendo en el chat, vamos a tomar nota y al final vamos a responderlas, ¿sí? Ahora voy a presentar a la doctora Silvia Orenstein, que va a ser la presentación, y Silvi, ya te paso el anfitrión. Muy bien, ahí ya estoy de host. Muy buenos días a todos, gracias por concurrir virtualmente. Estamos muy contentos de poder volver a la docencia, algo que nos encanta, y que ustedes estén ahí escuchándonos, en un tema que nos convoca a todos y nos obliga a ponernos siempre a punto, que es esta pandemia que vino para movernos a todos un poco de nuestra zona de confort. Así que bueno, el objetivo de este grupo de doctores es principalmente que ustedes como personal de salud estén
realmente informados, que son muchas veces los que comunican a tranquilidad y transmiten conocimiento para su familia, su entorno, y el día que volvamos a la práctica habitual también vamos a tener que hacerlo con ciertos recaudos que llegaron para quedarse. Así que voy a iniciar esta charla para contarles cómo nos fuimos modificando nuestra práctica hospitalaria en función de cumplir con todos los protocolos vigentes. Voy a compartir pantalla. Necesito que me habilites para compartir, Mica, el anfitrión. Me pide acá. Cuando me des el OK. Bueno. Pueden ir dejando preguntas por el chat de Zoom, eso también les queríamos decir, que vamos a tratar de contestar. Muchas se van a ir contestando con el transcurso de las charlas, pero bueno, estamos atentos a las preguntas como siempre. ¿Puedo compartir, Mica? A ver ahí. El anfitrión, a ver ahí. No, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No, ahí lo tengo. Ahí lo activé. A ver, vamos a ver si me deja. No me deja. A ver, recupero el anfitrión. Pásamelo a mí. A ver, ahora de nuevo. A ver ahí, Silvi. A ver, pues me dice que ahora sí. Muy bien. No iba a fallar. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo lo que les voy a hablar es de bioseguridad institucional en el contexto de pandemia. Este tema, como les comentaba, tuvimos que adaptarnos todos en nuestra práctica hospitalaria. El hospital tuvo que modificar todo su protocolo de atención de pacientes para adecuarse a las normas de bioseguridad. Muy bien, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que la organización y adecuación de las instituciones de salud para responder al COVID-19 constituye la primera medida de bioseguridad para proteger a los equipos de salud. Es decir, sentarse a pensar y organizarse para poder adaptarse es lo primero que hizo el sistema de salud. Y lo que emitieron fue una recomendación para unificar criterios en todas las instituciones que forman parte del sistema de salud del país, donde daban las pautas, están en acceso en la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde podemos ver qué pautas nos rigen para la atención hoy por hoy. En esto hay dos grandes actores, las instituciones como tales, con sus directivos, y la responsabilidad individual de todos los que hacemos a las instituciones. Yo voy a dividir mi presentación en lo que es inherente a la responsabilidad institucional y en lo que hace a cada uno como profesional, como actor en este escenario. En cuanto a lo que son las responsabilidades institucionales, esto es importante y por eso se hizo la guía, hay que consensuar una sola estrategia de atención, unificar criterios, ¿sí?, de cómo se van a atender los casos sospechosos o confirmados en los diferentes niveles de atención. Sabemos que el hospital es un centro de atención terciaria y es centro de derivación de lugares periféricos. Entonces, es muy importante que haya una sola, única estrategia y que todos estén al tanto de cómo nos manejamos. Obviamente esto se hace a partir de conformación de comités operativos interdisciplinarios, donde tienen que tener en cuenta a todos los que hacen el sistema de salud, médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, desde cada uno desde su lugar debe estar al tanto y tener en cuenta cómo va a desempeñar su rol. Obviamente se deben realizar capacitaciones no presenciales, porque esto no es un tema menor, las capacitaciones que han sido presenciales se pudieron hacer hasta un momento en el cual ya después no se pudieron reunir más personal en el hospital para hacer capacitaciones. A partir de ahí, como hoy en día, lo estamos haciendo a través de Zoom y a través de estas plataformas que nos permiten seguir capacitándonos como equipo. El objetivo siempre es instruir sobre la aplicación de las normas de bioseguridad y la implementación de los protocolos vigentes. Es muy importante, como primer punto, es organizar el ingreso y el egreso del personal de salud por una puerta única y distinta al circuito de atención de pacientes. Garantizar el envío de insumos necesarios, que por suerte al día de hoy estamos tranquilos respecto a la provisión de insumos, y el personal debe contar la información específica y actualizada sobre la seguridad, higiene y protección personal. Es rol de la institución asegurar de proveer esta información, que sea accesible.
Y obviamente hay un tema que es muy importante de instruir a los trabajadores de la salud para poder identificar situaciones de riesgo. Nosotros, como cada uno va a estar atendiendo pacientes potencialmente sospechosos positivos, tenemos que identificar rápidamente cuáles son los pacientes de riesgo o riesgos que también estamos viendo que son riesgos no COVID, porque la patología sigue ocurriendo. Aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Me escucha bien? Hola. También es importante no asistir a trabajar la presencia ante cualquier síntoma. Esto es muy importante. Si uno tiene síntomas, lo primero que debe hacer como personal de salud es avisar a su jefe superior y rápidamente evitar contagiar a otro personal de salud. Porque tenemos que recordar una cosa, el personal de salud es un recurso finito. No somos héroes, no somos superhéroes para nada y ante todo podemos enfermarnos también. Y un enfermo que concurra, como bien dijo Martín, la tasa de contagio del COVID es altísima, un solo personal mínimo contagia a 4 personas. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Con síntomas no vamos a trabajar. También es muy importante adecuar los espacios comunes, ¿sí? Nosotros en un hospital, en una salita, tenemos espacios en común, donde siempre tenemos que tener 2 metros de distancia entre persona y persona, aún en espacios comunes como el área de descanso, el comedor. También ayuda a tener cartelería y señalización, porque con el transcurso de las horas, uno obviamente no tiene todo el tiempo presente y se relaja a veces por algunos momentos, y la cartelería ayuda a mantenerse lúcido. Y la limpieza frecuente de superficie de áreas comunes y todos los dispensers de agua, mesas, picaportes, heladera, teléfonos que utilizamos en los consultorios, todas las áreas deben limpiarse y también esto debe estar facilitado. Acá les quiero mostrar cómo son las unidades febriles de urgencia que se implementaron en nuestro hospital. El ingreso, acá vemos en la foto de la izquierda, donde se hace el triage, está la puerta cerrada a propósito para que ingrese a una persona por vez, donde se le interroga, se le hace el cuestionario que después Mica les va a comentar cómo es, el triage, pero acá la palabra clave es triage, saber qué paciente es febril, paciente de riesgo y qué paciente no. Entonces, en ese momento se divide la población hospitalaria. El personal de salud ingresa por otra puerta, acá vemos cuando ingresa el personal, limpieza ingresa por otro lado y los pacientes hacen su camino que van a pasar por distintas instancias. La segunda instancia al ingreso a la UFU es de nuevo un administrativo que los recibe, obviamente con un vidrio de por medio, y va a volver a interrogar a ese paciente para saber también determinar su gravedad y su requerimiento de ser quizás priorizado respecto a otro, y también facilitar el trabajo de los profesionales de la salud que van a atenderlo. Les muestro un poco cómo es la división, ¿sí? Acá tenemos todo el material, de estar limpio, de estar preparado, y también les quiero mostrar el uso de cómo hasta el personal de limpieza tiene todo su equipamiento de protección personal, y estos mamelucos que uno los ve habitualmente en muchas imágenes que vemos del mundo, se utiliza cuando uno tiene muchos enfermos de COVID o casos sospechosos en un área común. No es necesario si yo voy a ver un solo paciente, ¿sí? Yo soy un solo paciente, vamos a ver el equipo de protección personal que utilizo, pero si voy a ir de paciente en paciente, lo que corresponde es tener un equipo de protección que me permita ver varios pacientes con el mismo equipo. Ese es el uso del mameluco. Bueno, ahora lo más importante es mi responsabilidad como personal de salud. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para adecuarme a las normas vigentes? Primero lo que tengo que hacer es revisar el uso adecuado y completo del equipo de protección personal. Es mi función saber que mi equipo está adecuado, que está perfecto, que no está roto. Utilizar el barbijo todo el tiempo, ¿sí? No me tengo que relajar en ningún momento. Me lo puedo sacar para tomar agua, me lo puedo sacar para comer. Pero el resto del tiempo tengo que, aún para comunicarme entre colegas, tengo que utilizar el barbijo. Mantener siempre el distanciamiento físico de 1 metro, ¿sí? Idealmente 2 metros. Nosotros usamos siempre la palabra 2 metros porque nos da tranquilidad, ¿sí? 2 metros. Ventilar bien los ambientes del lugar de trabajo, desinfectar los objetos que sean que utilizamos con frecuencia, no compartir ni mate, ni vajillas, ni utensilios de trabajo, ¿sí? Nosotros fuimos aprendiendo con el transcurso del tiempo de estos meses, y obviamente hay hábitos que son muy propios de la práctica profesional en equipos, en el hospital, y tenemos que mantenernos a rajatabla que no podemos compartir ni los utensilios de trabajo ni la vajilla. Utilizar ropa específica del trabajo, esto es fundamental, estamos mal acostumbrados respecto al uso del equipo de AMBU y guardapolvo, digamos, en la calle, esto no debe ocurrir más y es un buen hábito a adquirir a futuro. La ropa de trabajo debe quedar en el trabajo, en el ámbito laboral,
porque es asiento de todos los gérmenes y todos los virus, ¿sí? Inclusive el COVID. Y no asistir, de nuevo, repito, porque antes dijimos que era responsabilidad de las instituciones instruir, pero ahora es una responsabilidad individual no asistir en el caso de presencia de cualquier síntoma compatible con COVID-19. Esto es clave, es importante, nos tenemos que comprometer con cuidarnos, como dijo el doctor Rotella, cuidarnos es cuidar, si uno va enfermo, enferma gente, ¿sí? Bueno, y lo más importante, insistimos, desde la Organización Mundial de la Salud han hablado de los 5 pasos para lavarnos las manos. El lavado de manos es el momento clave. Todo lo que enuncié antes no tiene valor si nosotros no nos lavamos las manos entre acto médico y acto médico. ¿Podemos utilizar alcohol en gel? Sí, podemos utilizar amonios cuaternarios, lavandinas, todo eso es apto, pero indefectiblemente el agua y jabón es el mejor método de prevención de contagio. Debemos, entre algunos lavados con alcohol, siempre intercalar un lavado de manos. Y lo más importante, que yo digo siempre lo más importante, pero son todos factores, quiero que queden conceptos claros, pocos pero claros. Si se llevan el lavado de manos, si se llevan el concepto de no asistir enfermos, y si se llevan la necesidad de visitar la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde está la definición actualizada de casos sospechosos y casos confirmados, para mí esta presentación cobra sentido, ¿sí? Lo importante es tener esta definición al día, ¿sí? Al día de la fecha, la que es vigente es la del 8 de junio del 2020, y define casos sospechosos según criterios, ¿sí? El primer criterio que tenemos que saber, y que se ha modificado respecto al anterior, es que con 2 o más de los siguientes síntomas, de fiebre, tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia de reciente aparición, es decir, dificultad para el olfato o del gusto, sin otra etiología que lo explique, o sea, no es una persona alérgica que de repente siempre tiene digeusia o anosmia, es una paciente un paciente que es de adquisición y de aparición reciente, y que cumpla los criterios de haber estado fuera del país los últimos 14 días, o estar en zonas de transmisión local, o reside en zona de transmisión local, y o además es residente o trabaja en instituciones cerradas como los geriátricos o de internación prolongada como instituciones de salud, o sea personal esencial, que detalla exactamente quiénes son, es el primer concepto para caso sospechoso. Quiero aclarar que respecto a la definición anterior, donde se preguntaba, siempre se pedía que tenga el fiebre como criterio cardinal, actualmente es uno más de los criterios, ¿sí? Puede tener fiebre o no, puede tener cualquiera de los otros 2 síntomas y constituir un caso sospechoso si es una de las personas que cumple el segundo criterio, digamos, la segunda parte del criterio, que es residir o tener contacto con alguna de las zonas de transmisión local, o su trabajo o su lugar de residencia implica incluirlo como caso sospechoso. Criterio 2. Toda persona que presente 2 o más de los síntomas y que requiere internación. Es decir, una persona que tiene una clínica lo suficientemente severa que requiere internación y 2 de los siguientes síntomas, es caso sospechoso automático, ¿sí? Independientemente de dónde vive, dónde trabaja y de dónde estuvo transitando. Y criterio 3, cualquier persona que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado. ¿A qué llamamos caso estrecho? Ahora lo voy a definir, pero con un solo síntoma, un caso estrecho, es caso sospechoso, ¿sí? El criterio 4 es todo paciente que presente anosmia o digeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida o sin otros signos y síntomas. Ante este último criterio, lo que se le indica es aislamiento durante 72 horas, ¿sí? Y al tercer día recién se toma la muestra. Por una cuestión de sensibilidad de la toma de muestras, sabemos que a las 72 horas aumenta la tasa diagnóstica. Bueno, algo que me interesa mucho que ustedes se lleven como concepto es qué constituye un caso sospechoso en personal de salud, ¿sí? En distinta medida, según el rol que nos toque, pero cuando tenemos actividad profesional, somos personas expuestas. Y eso hace que tengamos que aumentar la sensibilidad de los criterios diagnósticos para poder aumentar la tasa de prevención de transmisión dentro de equipos de salud. Entonces, no es lo mismo quien vive en área de transmisión local, quien no vive en áreas de transmisión o trabaja en área de transmisión local. Voy a hacer énfasis en los que sí viven o trabajan en área de transmisión local, y con un solo síntoma o más de los que enunciamos, constituye
un caso sospechoso, ¿sí? Entonces, personal de salud o que tuvo atención de pacientes y tiene un solo síntoma, es caso sospechoso. Ahora bien, hablamos de contacto estrecho. Bueno, se considera personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quien, sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, ha permanecido a una distancia menor de 2 metros durante por lo menos 15 minutos, ¿sí? Haya tenido contacto directo con secreciones, o tenga contacto directo con un entorno en el que ha estado un paciente confirmado, o permanezca en un mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Lo importante de esto es tener en cuenta el concepto de que no ha empleado el equipo de protección personal apropiado, adecuado al contexto. Entonces, tenemos que tener claro que no se considerará personal de salud expuesto a quien haya utilizado y empleado correctamente el equipo de protección personal, en todo momento. Entonces, ¿a dónde vamos con este concepto? En que es nuestra obligación saber qué utilizamos, cómo utilizarlo, y va a ser la única forma de no constituir un caso sospechoso dentro de nuestra actividad profesional. Para ello, yo voy a poner, esto está en la guía, y quiero mostrarles esto para tomar conciencia. Mi objetivo es tomar conciencia de los riesgos a los que nos exponemos, utilizando adecuadamente o no adecuadamente el equipo de protección personal. Otro punto a tener en cuenta es la otra mitad de la consulta médica, el paciente. Si el paciente utiliza barbijo o máscara facial, ¿sí? El caso confirmado con el que podemos tener contacto, y utiliza un barbijo o una tapabocas, todos los riesgos que podemos llegar a tener, independientemente del equipo de protección que utilicemos, ronda entre medio y bajo. Es decir, si yo ya utilizo el equipo completo, tengo bajo riesgo, y no debo ser aislado de mi trabajo. Si no cumplí con el protocolo de utilizar, no utilicé barbijo, no utilicé ningún tipo de protección, voy a terminar en un aislamiento y probablemente constituyendo un caso sospechoso. Ahora, ¿qué pasa si el otro, o sea, el paciente, no utilizaba ni siquiera el barbijo? Lo primero que tengo que decir es que es una alerta para ese profesional de la salud que permitió realizar su actividad sin que el paciente tenga un barbijo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el paciente tiene que tener un barbijo. Y si yo me relajé, y porque conozco al paciente, porque es mi tío, porque es amigo de mi amiga, porque tenemos confianza, no le pedí que se coloque un barbijo, cualquier interacción se puede convertir en un alto riesgo. ¿Sí? Si yo no utilizo barbijo y el otro tampoco, estoy ante un alto riesgo de contagio. Esto es fundamental, ¿sí? Y lo tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a contarles un poco cómo nosotros en el hospital nos estamos manejando, siguiendo los protocolos, en la guardia, ¿sí? Atención de guardia, donde puede llegar una urgencia, que no tenemos bien claro a veces la gravedad. Tenemos que estar preparados con barbijos, antiparras, máscara facial. La máscara facial yo le doy un gran valor porque evita que tengamos contacto con la cara, esto de contagiarnos por tocar mucosas, es muy importante, no es descartable, con lo cual con tener una voy a tener mucha protección en toda mi actividad médica, y guantes descartables. Obviamente debo realizar una higiene con amonio cuaternario, idealmente, o con lavandina diluida, como son las indicaciones en la Organización Mundial de la Salud o en la página de la Sociedad de Infectología, que pueden detallarlas, y higiene de todo el equipo entre paciente y paciente. Nosotros bueno, yo en mi caso personal hago obstetricia en el hospital, y tenemos distintos tipos de actividades. Uno son los trabajos de parto y los partos, donde la paciente jadea, muchas veces elimina secreciones. Se determinó que es un procedimiento que genera aerosoles. El aerosol, recuerden que lo que hace es que la partícula sea muy pequeña, entonces tenemos que aumentar la eficacia de nuestro barbijo. Entonces, en ese caso está indicado el barbijo N95, y para aumentar su durabilidad le colocamos el barbijo quirúrgico descartable por encima, para tener que solo desechar el barbijo quirúrgico y poder preservar el barbijo N95. Nos colocamos antiparras, por arriba de las antiparras la máscara, camisolín hemorrepelente, es este que es como una tela gruesa y es impermeable, guantes, botas y cofia. Todo esto para atender los partos, que hasta hace unos meses nos poníamos el camisolín de tela, los guantes, el barbijo y la cofia nada más. ¿Sí? Nos ha cambiado mucho la realidad, y
lo más importante es que nosotros queremos volver a casa y que nuestra familia esté tranquila, que nosotros nos cuidamos y que no somos un grupo de riesgo para contagiar a todos, ¿sí? Así que eso es muy importante. Les muestro un poquito también cómo entramos al quirófano cuando tenemos que hacer una cesárea. Ahí se nos llena el alma de preguntas, tenemos que acordarnos de muchas cosas, a veces son urgencias, y lo más importante es que, y este es el consejo para todos, es que uno reconozca sus propias limitaciones, sepa cuándo tiene que tener un machete, esto no es copiarse como en la facu, esto es ser responsable, y tener anotados, pegamos en quirófano el paso a paso de cómo se coloca el equipo, y de esta forma estamos tranquilos de que pensando en la paciente, pensando en el bebé que vamos a sacar, estamos siempre teniendo en cuenta nuestra protección, nuestro cuidado, y para poder seguir trabajando y para poder seguir con nuestra vida normalmente. Les voy a mostrar rápidamente, no es el objetivo de la charla de hoy, pero contamos con nuestro equipo es de COFIA, barbijo N95, que le contaba que tiene una certificación, ahora Mica les va a hablar de eso, barbijo quirúrgico, antiparras, COFIA, máscara, nos ponemos doble bota, entramos a quirófano, la instrumentadora nos facilita el primer par de guantes que va por debajo del camisolín, ponemos camisolín, otro par de guantes arriba, y cuando ya salimos de cirugía, lo que tenemos que hacer es sacarnos todo este equipo de protección. Y este es el momento más sensible porque uno sale de tener contacto con la paciente. Y lo que hay que hacer es ser muy cuidadosos al momento de retirar, no sacudir ningún tipo de elemento, y va paso a paso y desecharlo en el lugar adecuado. De nuevo, nuestro machete ahí está, porque siempre, digamos, cuidarnos es cuidar al otro. Nos sacamos con una técnica envolvente, donde toda la vereda sucia que era el frente de nuestro camisolín queda envuelto y escondido atrás del camisolín, se desecha en el lebrillo, paso y paso siempre nos van desinfectando las manos con alcohol, siempre recuerden el lavado de manos, y vamos sumergiendo todo lo que es de reutilización, como antiparras y la máscara facial, en un detergente enzimático. Lavamos manos, sacamos paso a paso, todo con mucho cuidado, salimos del área sucia, que es donde tenemos la línea marcada. Esto todo es nuevo en el hospital, lo hemos tenido que implementar para cuidarnos, y de esta forma es donde queda en la batea lo que debemos retirar en unos minutos, y acá lo que le mostramos cómo se saca el barbijo que es el N95, el que nos cuida muchísimo, y anotamos el tiempo de uso porque tenemos que tener en cuenta cuándo hay que desecharlo. Y como concepto, yo lo que quiero transmitirles es que no se considerará personal de salud expuesto a quien haya empleado correctamente el equipo de salud, el equipo de protección personal, apropiado en todo momento. Y esto es lo que hoy tienen que llevarse en la cabeza, practicar, esto no se aprende de un día para el otro, hay que practicar cómo uno va a apalancarse en la actividad profesional, en la actividad en contacto con pacientes, probablemente algún caso tengan contacto, y entonces cuando uno se cuida bien, la tranquilidad de que no constituye un caso sospechoso. Muchas gracias, y bueno, dejo abiertas las preguntas, que espero haber contestado muchas de ellas. Bueno, muy bien. Gracias, Silvi. Recupero el host. Bien. Vayan dejando las preguntas que vamos a contestar al final, y voy a compartir mi pantalla. Fíjate si hay más que levantar. Bueno, ahí se ve bien. Bueno, mi nombre es Micaela Martín, yo soy residente de tercer año de tocoginecología del Hospital Ramos Mejía, y en la charla de hoy yo les voy a presentar un poco más, ¿sí?, lo que les contó Silvia en cuanto a lo que es el equipo de protección personal y cómo se está haciendo el triage en las unidades febriles de urgencia del hospital, de todos los hospitales del país. Bien. Como les comentó Martín al comienzo de la presentación, este virus se transmite a través del contacto con secreciones, ¿sí?, o de fomites contaminados, y a través de gotas. Entonces, si sabemos cómo este virus se contagia, vamos a saber nosotros cómo protegernos. El primer equipo de protección que vamos a utilizar es la protección de contacto, ¿sí?, que son, como les contó Silvia, con los camisolines hidro o hemorrepelentes. Son estos camisolines bien gruesos que son impermeables. Y además vamos a agregarle los guantes.
Es indistinto el uso de manoplas o de guantes estériles, los quirúrgicos. La realidad es que si tenemos para elegir, lo que vamos a elegir son los estériles porque son un poco más largos y nos dan la tranquilidad, ¿sí?, de que estamos cubiertos por debajo del puño. Pero la realidad es que los dos sirven y estamos bien cubiertos. Bien. En cuanto a la protección por gotas, vamos a utilizar las máscaras faciales, las antiparras y los barbijos. Lo que se recomienda es, si tenemos todo el equipo, usamos todo, ¿sí? Si tengo antiparras y tengo máscaras, no elijo uno o el otro, ¿sí? Si me puedo colocar los dos, coloco los dos, ¿sí? Como les comentó Silvia, al utilizar la máscara, el acto reflejo de llevar las manos a la cara, ¿sí?, lo tiene impedido. Entonces, así nos garantizamos, ¿sí?, que nos estamos cuidando también nosotros. En cuanto a los barbijos, tenemos los barbijos quirúrgicos y los barbijos N95. Vamos a hacer unas diferencias entre estos dos tipos de barbijos. El barbijo quirúrgico es el que utilizamos en todo momento, ¿sí?, en cuanto a la atención de lo que es consultorios ambulatorios o consultorios de guardia. Dura aproximadamente 4 horas, ¿sí? Sirve para reducir el contagio, limita la propagación de cualquier virus, evita la emisión de los organismos infecciosos, y lo que tiene como desventaja es que no se ajusta tan bien al rostro. En cambio, el barbijo N95, sí, que es como la vedette, ¿sí?, de este equipo de protección personal, lo primero que tenemos que mirar es que todos los barbijos N95 debajo tienen esas siglas que es la certificación NIOSH, ¿sí? Si estamos utilizando el barbijo correcto, es el que tiene esa certificación. El barbijo N95 puede usarse durante 15 días, ¿sí?, con las jornadas laborales que sean de 7 horas o menos, ¿sí? Si son de más de 7 horas, ese barbijo pasa a durar 1 semana, ¿sí? Sirve para no contagiarse, protegiendo a quien lo use de todos los microorganismos, se ajusta de manera hermética al rostro, eso es lo bueno. Lo que se hace cuando uno se lo coloca es realizar como una prueba, ¿sí?, en el que uno exhala e inhala y no se ve escapar el aire por ningún costado del barbijo. Entonces quiere decir que lo tenemos bien colocado y ajustado al rostro. Y el aire que uno respira pasa previamente por el filtro del mismo barbijo. Bien, entonces, ¿cuándo y cómo usamos el barbijo N95? El barbijo N95 lo debemos utilizar para tomar las muestras respiratorias, ya sean los hisopados, realizar una intubación, aspiración o broncoscopía, que son los momentos en los que se generan aerosoles. Ante situaciones quirúrgicas, sí se recomienda siempre colocar un barbijo quirúrgico arriba, como les explicó Silvia en la otra presentación. Es más que nada para cuidar al barbijo y que así también dure más. El barbijo se extrae, por supuesto, tomándolo por el elástico desde atrás y luego se guarda en bolsas de papel. Lo que realizamos en el hospital son las bolsas de papel en las que vienen los apósitos de quirófano, ¿sí? Los guardamos ahí. Siempre recuerden rotular las bolsas o el sobre, por ejemplo, de papel madera en el que lo guarden, qué día se comenzó a usar, ¿sí? Así sabemos cuándo se nos vence este barbijo. En caso de rotura, por supuesto, se descarta inmediatamente, no solo el barbijo N95, sino cualquier elemento del equipo de protección personal. En cuanto se rompe, se descarta y se utiliza uno nuevo, ¿sí? Si no nos protegemos, si no somos firmes en esto, ahí es cuando más chances tenemos nosotros de contagiarnos y como explicó Martín, tiene una alta infectividad este virus, podemos llegar a contagiar a los demás. Luego, por supuesto, de guardar, descartar o tocar los barbijos, siempre se lavan las manos. Su uso debe ser individual. Todos los elementos del equipo de protección personal son de uso individual y ninguno se lleva al domicilio, ¿sí? Lo podemos guardar en la sala de médicos, en los lockers que tenemos, como por ejemplo acá en el hospital. Cada uno tiene su equipo, su máscara, su barbijo N95 que se guarda en su bolsa, y cada uno se encarga de higienizarlo después de cada jornada laboral y después de cada paciente. Bien, vamos a hablar cómo debemos protegernos, ¿sí? En cada situación. Yo lo que les planteo es, bien, cómo nos vamos a proteger en la guardia, que es un poco lo que les comentó ya Silvia, ¿sí? No quiero ser tampoco tan repetitiva, pero en el consultorio ambulatorio y cómo es en quirófano. En el consultorio de guardia, tanto en la guardia como en el consultorio ambulatorio, ¿sí? Lo que vamos a utilizar son los mismos elementos. El barbijo quirúrgico, ¿sí? Los guantes,
las antiparras y si tengo máscara facial, ¿sí? Esto va a evitar que yo me toque la cara y además también tenemos otra barrera más, además del barbijo, ¿sí? Utilizando la máscara. Bien, y en quirófano utilizamos todo el equipo. Como les comentó Silvia, la cofia, el barbijo N95, el barbijo quirúrgico, las botas, las antiparras, la máscara, los guantes, una vez que yo le realizo el lavado para ya estar estéril, los guantes debajo del camisolín, coloco camisolín y el segundo par encima, ¿sí? Lo que está bueno, y yo se los recomiendo, es, esta charla la hicimos para que ustedes estén tranquilos y sepan cómo vestirse, sepan cómo actuar en cada momento, si tenemos que estar en contacto con alguien sospechoso, si tenemos que entrar a alguna sala de internación, los que ya empezaron, por ejemplo, la UDH o lo iban a comenzar ahora, sabrán, o los que están en contacto con el sistema de salud, que las salas de internación son salas en las que no hay un solo paciente, en los hospitales ahora las salas de internación, por ejemplo, hay 10, 15 pacientes, se los junta todos, son todos los COVID positivos en una sala, tanto salas de mujeres como de hombres, entonces está bueno, lo que hacemos nosotros es tener a alguien siempre al lado, ¿sí? Que chequee el paso a paso de que si yo me estoy colocando bien el equipo, y lo mismo cuando lo retiro, ¿sí? Nosotros nos lo decimos en voz alta, qué paso viene ahora, y chequeamos de tener todo el camisolín bien cerrado y que no quede ningún área nuestra expuesta, ¿sí? Sobre todo cuando entramos, por ejemplo, a las salas de internación. Entonces, el equipo para quirófano es el equipo de protección personal, que es el mismo, ¿sí? Que se utiliza, por ejemplo, para hisopar, pero nada más que requiere un lavado estéril, ¿sí? para poder realizar la cirugía. Bien, ahora en cuanto al triage que se realiza, ¿sí? En las unidades de febriles, lo que se va a buscar es si los pacientes tienen los síntomas que definen al caso sospechoso. Entonces, si tiene o tuvo fiebre, en caso de responder afirmativamente, debería indicarse desde hace cuánto. Si tiene o tuvo síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, falta de aire, si sintió alguna alteración en cuanto al gusto o al olfato, ¿sí? Si ha estado de viaje en el exterior en los últimos 14 días o ha estado en contacto con un caso sospechoso de COVID, y si es personal de salud o cumple tareas esenciales, que sabemos que desde hace unos meses somos los que estamos, si quieren, más expuestos porque somos los que estamos circulando y estamos en los estamos al servicio de la salud. Bien. Entonces, en las unidades de febriles lo que vamos a hacer es categorizar, ¿sí? A los pacientes según los parámetros clínicos, según una sospecha leve, moderada o severa de enfermedad. Los pacientes que se van a categorizar como enfermedad leve, ¿sí? Son aquellos que no tengan, por supuesto, trastorno de la conciencia ni dificultad respiratoria y que su frecuencia respiratoria sea normal, ¿sí? Y que por supuesto tengan ausencia de estos famosos factores de riesgo, ¿sí? Que son las personas mayores de 65 años, que no tengan ninguna enfermedad cardiovascular, que no tengan diabetes, que no sean embarazadas del segundo y tercer trimestre, y que no tengan enfermedades respiratorias previas como asma o EPOC. A los casos leves, según los signos vitales, ¿sí? Que se realizan en las unidades febriles de urgencia, se valora al paciente, puede hasta no pedirse, si quieren, un laboratorio, si se encuentra estable, la realidad es que se le pide a todos, pero bueno, se podría así evitar, por ejemplo, una radiografía de tórax, ¿sí? Porque es un paciente que está bien. En el caso de que esto queda siempre a consideración del médico que está asistiendo. En el caso de que requiera alguna imagen, en los casos leves generalmente se solicita una radiografía de tórax para descartar que no haya neumonía ni que no haya ningún infiltrado, que después les voy a mostrar algunas imágenes. Y se hisopa al paciente y pasa a una sala de casos sospechosos, ¿sí? Una sala de internación de sospechosos, que se va a esperar el resultado ahí y según de negativo o positivo, el paciente volverá a su hogar en el caso de que pueda seguir aislado, ¿sí? Y controlando estos síntomas por los que consultó, o en el caso de que sea positivo pasa a la sala de internación con los demás casos. Bien, el caso moderado va a ser aquel que tenga más de 65 años, ¿sí? Por supuesto, todos que cumplan con los criterios de caso sospechoso, pero además que tenga más de 65 años, enfermedad cardiovascular, diabetes, embarazo, asma o EPOC,
o que tenga una neumonía o imágenes patológicas en la radiología. Generalmente en los casos moderados y severos lo que vamos a solicitar es una tomografía, pero como una primera evaluación, una radiografía de tórax está muy bien, ¿sí? Para ya poder categorizarlo como moderado. Bien, en el caso de severo va a ser aquel paciente que ya esté bastante más comprometido. El caso severo pasa directamente de la guardia o de la unidad de febril de urgencia, de la SUFU, directamente a terapia intermedia o terapia intensiva, ¿sí? Porque vemos que es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que tiene infiltrados pulmonares bilaterales, que puede tener signos de shock séptico, ¿sí? De falla multiorgánica o deterioro del estado de conciencia, ¿sí? Por supuesto que en estos pacientes no se escatima en cuanto al laboratorio ni en cuanto a las imágenes, ¿sí? Se realiza todo y por supuesto pasa para su atención en las unidades más intensivistas. Bien. Ahora, acá vamos al hisopado. Estos son los elementos, ¿sí? Que necesitamos contar una vez que vamos a realizar el hisopado. Lo que yo les recomiendo, por experiencia personal, es tener todo listo, ¿sí? Uno tiene que estar tranquilo al momento de realizar el hisopado, ¿sí? Tiene que estar pensando todos los pasos. La realidad es que no hay que tener miedo, ¿sí? Hay que ser consciente de lo que estamos haciendo y consciente de que nos tenemos que proteger bien. Entonces lo que se realiza es lo siguiente, van a ver que hay dos hisopos, ¿sí? Ahí con un tubo en el medio, ese tubo es el que va a contener los hisopos, ¿sí? Tiene que tener 2 mililitros de solución fisiológica. Generalmente los hospitales nos dan este kit, ¿sí? Estos son los hisopos que hay algunos tubos, los tubos finitos que vienen en el kit del hisopo, que tienen un gel debajo. Ese gel inactiva a todos los virus. Entonces, si nosotros enviáramos la muestra en esos tubos más finitos con el que viene el hisopo, no sirvió de nada ese hisopado. Entonces, de ese kit solo se sacan los hisopos, que ahora les voy a mostrar cómo es la técnica. Se colocan los 2 mililitros de solución fisiológica y luego a la bolsa de bioseguridad. Lo más importante de todo esto es que el tubo que contiene los hisopos tiene que estar rotulado, ¿sí? Con nombre, apellido del paciente, y el número de documento. Bien. Como les comentó Silvia, una vez que nos vamos a cambiar para realizar el hisopado, tenemos que delimitar un área sucia, un área limpia, tener todo preparado, todo ordenado en cada una de esas áreas, ¿sí? Siempre tener elementos de limpieza, el alcohol en gel, si nos podemos lavar las manos, lo hacemos antes y después del procedimiento. Bien, lo hacemos con todo el equipo completo, como ya lo mencionamos antes. Bien, y lo más importante, esas son las fotos, son mías, pero me parece súper importante esto. Uno capaz que no piensa en estos detalles, pero cuando uno ya está, por ejemplo, en la sala de los pacientes que son positivos, o uno está realizando un hisopado, uno no puede tener una lapicera, no se puede utilizar papeles, uno no puede sacar el celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy residente de tocoginecología y lo que realizo en las salas de internación, están las embarazadas que son positivas, muchas veces es, además de ir a ocultar los latidos fetales, hay que hacer las historias clínicas, por supuesto. Entonces, lo que hago es proteger al celular colocando el film transparente, el film de cocina. De esa manera, si yo, por ejemplo, tengo que grabar una nota de voz, ¿sí? Para luego, cuando yo salgo a hacer la historia clínica, porque yo no entro en ningún papel, no entro en ninguna lapicera a la sala, porque todo elemento que entra a la sala o está en contacto con un paciente sospechoso positivo, se queda con el paciente, ¿sí? Por eso mismo, las historias clínicas de las unidades febriles no las transporta ni las lleva el paciente ni el camillero, ¿sí? Las tenemos que ir a buscar luego, porque si no, ya se van a considerar contaminadas. Entonces, al colocarle, por ejemplo, este film al celular, una vez que salimos y cuando nos estamos desvistiendo y nos hacemos constantemente higiene de manos con alcohol, podemos rociarlo con alcohol, no se arruinan los teléfonos y contamos con la información necesaria, por ejemplo, para hacer una historia clínica, ¿sí? Bien, y en el caso de las unidades de febriles, las muestras, ¿cómo hacemos? ¿No hacemos una orden médica? ¿No hacemos nada? No. Están los teléfonos, avisamos al camillero que venga a buscar al paciente, avisamos, ¿sí? Que se va a trasladar un paciente, por lo tanto el camino queda libre, ¿sí? Así nadie está en contacto ni tiene riesgo de contagio. Se avisa al servicio de imágenes,
se avisa al servicio de laboratorio que va a llegar la muestra de tal paciente con tal número de documento. Bien, así es como uno queda vestido, como ya lo mostró Silvia, ellos son los médicos de la UPU de nuestro hospital, y pasamos a hacer el hisopado. Bien, recomendación, el paciente, por supuesto, cuando se los va a hisopar, el acto reflejo es llevar la cabeza hacia atrás, porque es algo molesto y no es muy agradable el hisopado, según lo que dicen. Así que el primer hisopo va a ir a las narinas, lo que hacemos es, bueno, introducirlo, una vez que sentimos un tope, realizamos un giro de 360 grados, y antes de retirarlo, avanzamos un poco más y luego lo sacamos, y hacemos lo mismo en la otra narina. Lo colocamos en el tubo que tiene, recuerden, los 2 mililitros de solución fisiológica. Y luego el hisopado faríngeo, ¿sí? El hisopado que nos hacían tal vez cuando éramos chicos, ¿sí? Cuando teníamos una faringitis, es el mismo. Y lo mismo se coloca en el tubo, que ya tiene que estar previamente rotulado con los 2 mililitros de solución fisiológica, y se lo coloca en la bolsa que dice bioseguridad, se la cierra y se la envía al laboratorio. Obviamente se avisa que va a llegar la muestra, esas muestras generalmente llegan en una caja o en algún otro envoltorio para la persona que la va a llevar, ¿sí? Además que lo realiza con guantes el traslado, no tenga riesgo de contagio. Bien. Y entonces, ¿qué laboratorio es el que se le solicita a los pacientes que consultan? Es un hemograma con recuento de glóbulos blancos y de plaquetas, función renal, función hepática, ¿sí? LDH y ionograma. No nos olvidemos, por favor, de lo que es el coagulograma y el dímero D. El dímero D es otra de los vedettes, ¿sí? de esta pandemia. Los casos más severos se están viendo con los valores de dímero D por encima de 3.000, son aquellos que realizan esta coagulación intravascular diseminada, así que son un buen parámetro de el estatus, si quieren, de esta enfermedad, ¿sí? Por supuesto, si hay dudas en cuanto a la fecha de última menstruación de la paciente o refiere estar embarazada, se comprueba con una subunidad beta que se realiza en la misma extracción de sangre. En el caso de que esté embarazada, lo que yo siempre les recomiendo es que desde la unidad de febriles, cuando por ejemplo vamos a pedir una imagen, pidamos ya la ecografía obstétrica, ¿sí? Porque después es mucho más difícil trasladar a un paciente que dio positivo a hacer una ecografía, así que una vez que estamos en el servicio de imágenes, realizamos todo lo que sea necesario. No debemos demorar realizar el estudio de imágenes de la placa de tórax, por ser una mujer que está embarazada, se realiza con protección abdominal y se hace, ¿sí? La realidad es que hay que priorizar a la madre, que tenga un buen estatus, y nosotros tenemos que saber si tiene o no una neumonía. Como les comenté antes, el laboratorio, sin excepción, en los casos moderados y graves, y lo podríamos charlar en los casos leves. Bien, y estas son las imágenes que les quería dejar para que más o menos tengan una idea, ¿sí? Estas son pacientes reales, pacientes embarazadas que estuvieron acá en el servicio de clínica médica. La imagen de la izquierda, bueno, en las dos van a ver los infiltrados que son bilaterales. La imagen de la derecha es una paciente puérpera que consultó por fiebre, se le realizó esa placa y la paciente estaba con dificultad respiratoria, desaturaba, así que esa paciente terminó en terapia intensiva, con buena evolución, se le hisopó y bueno, fue positiva. Pero vean cómo son los infiltrados, ¿sí? La realidad es que, que todas las placas, no tuve imágenes de tomografía para poder traerles, pero todas las imágenes, las placas de tórax, son todas así, los infiltrados son siempre bilaterales la mayoría, y comprometen 1/3 mínimo, si no los 2/3 de los pulmones. Bien. Y lo último que le quería dejar fue que la Sociedad Argentina de Infectología esta semana dejó cómo deberíamos cubrirnos. Es un poco más de lo que hablamos antes, pero les quería dejar que esto era lo más actualizado que teníamos. Ellos lo consideraron como en 3 niveles de cómo nos deberíamos proteger. El primer nivel es cuando tenemos contacto con pacientes, ¿sí? Y que no haya riesgo de exposición a fluidos corporales. Entonces, la misma protección que hablamos antes, pero ellos lo que nos sugieren es además utilizar un camisolín de contacto. Son esos camisolines más finitos, ¿sí?
no son impermeables, pero sí evitan que, por ejemplo, cuando circulamos con el ambo en el hospital y vamos a atender a algún paciente, no estén expuestos, por ejemplo, a nuestros brazos y nuestra ropa no se contamine tan fácilmente. En el nivel 2, ellos lo definen como contacto con pacientes y que sí ya tengamos riesgo de exposición a fluidos corporales, ahí utilizamos todo el equipo que ya conocemos. Lo importante en esto es que ellos sugieren en todo momento que utilicemos cofia, ¿sí? A partir de ahora, para circular por el hospital, para atender a los pacientes en la guardia, en los consultorios, con cofia, ¿sí? Y que el personal de limpieza además debería tener las botas, el calzado impermeable, ¿sí? Y las maniobras que generan aerosoles, como ya hablamos y lo hemos repetido, cosa que quede bien claro, ¿sí? Todo el equipo. Colocamos primero el barbijo N95, el barbijo quirúrgico encima para protegerlo, la cofia, las antiparras, primer par de guantes, camisolín, segundo par de guantes, la máscara y no me olvido de ponerme las botas, ¿sí? Bien. Eso es todo. Espero que les haya servido, ¿sí? Y estamos disponibles para todas las preguntas que tengan. Excelente, Mica, excelente. Bueno, sí, ya llegaron un montón de preguntas, así que al tiempo que tenemos, vamos a responder algunas de las preguntas, ¿sí? Si quieren hacer más preguntas, vayan haciendo. Hay una pregunta que hicieron. Dale. Sí, perdón. No, te iba a decir que comences con las preguntas, está perfecto. Sí, la primera, bueno, una de las tantas preguntas que hicieron es sobre lo que es tratamiento. Preguntaron sobre el plasma convaleciente. Bueno, lo primero que yo les quería decir es que en esto que es la formación médica continua o esta formación que estamos haciendo a través de charlas virtuales, la idea justamente es seguir ampliando a diferentes temas y una de las propuestas que se hizo es que otra próxima presentación sea con infectólogos y terapistas para contarnos un poquito cómo estamos con respecto a lo que son los tratamientos y las medidas, digamos, de tratamiento de las pacientes con COVID-19. Lo único que les puedo ir adelantando con respecto a estas dudas es que hasta el momento no hay ninguna evidencia de medicamentos que sean seguros o efectivos para tratar el COVID-19 y que la FDA ni el ANMAT aún no han aprobado ningún medicamento específico para lo que es el COVID-19. En lo que respecta a lo que es plasma convaleciente, que se está usando, son medidas experimentales, se usaron muchísimo hace muchísimos años, ya para tratar otras infecciones, otras pandemias, como por ejemplo la del ébola, y también en la infección o en la pandemia del SARS y del MERS y del H1N1 se usó plasma convaleciente. Pero como les digo, son todas medidas experimentales que están en estudio. Todavía no tenemos ningún tratamiento aprobado específico para COVID-19. Bien, si me dejas agregar algo, Martín, las pacientes que... A ver quién la quiere responder. Sí, por favor. Las pacientes que se los quería comentar antes, sí. Las pacientes que vemos nosotros en la sala de clínica médica, aquellos que tienen diagnóstico de neumonía por COVID, el tratamiento que se está instalando es ceftriaxona y acitromicina, ¿sí? Por supuesto, en las pacientes embarazadas, además, se realiza la anticoagulación, se coloca heparina de bajo peso molecular, por esto que comentaste más temprano, ¿sí? Es trombogénico este virus. Así que esa es la indicación. En los casos de las pacientes que tienen enfermedad leve por COVID, así se llama a los pacientes que consulten, por ejemplo, por alteración del gusto y nada más, y realizamos una placa y no tienen neumonía, la realidad es que es tratamiento de sostén, si realizan fiebre se indica paracetamol y nada más, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre tratamientos? Bueno, Martín. Entonces otra pregunta es, sí, Silvia. Sí, lo que yo les quiero decir a los chicos es que, bueno, obviamente todos estamos muy pendientes de las noticias, de todo lo que sale, pero esto es totalmente nuevo para nosotros y todo lo que quizás uno lee entra en el portal, que te comenta un familiar, viste, que todo hay que tener mucha calma y ser muy cautos cuando transmitimos, porque esto es un día a día, a veces son noticias, cosas que desde la actividad médica no son tan así, sale una información en un portal y revoluciona todo nuestro entorno y tener mucho cuidado nosotros a la hora de confirmar, afirmar,
ser muy cuidadosos, porque estamos ante realmente una pandemia que no tenemos información previa. Entonces eso me parece importante que los chicos tengan claro eso. Perfecto, totalmente. Otra pregunta es si hay alguna evidencia de haber aislado a este virus de ARN en el líquido amniótico o en fluidos. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Qué evidencia tenemos? Hasta el momento, el último caso que se publicó en el cual podría haber transmisión vertical fue hace aproximadamente 3 semanas en el hospital de Nueva York, en el que se aisló el virus en placenta. En el líquido amniótico no se ha aislado aún, en las secreciones vaginales tampoco, ¿sí? Y aquellos casos de niños que luego, ¿cómo se llama? Luego son positivos, lo que generalmente se estima es que más por contaminación que por transmisión vertical, porque la realidad es que no se ha comprobado, ¿sí? De hecho, el único caso que les comento del hospital de Nueva York, que se aisló el virus por microscopía óptica en la placenta, el recién nacido se le hicieron, si no me equivoco, 3 o 4 hisopados hasta el día 16 posterior al nacimiento, y en todo fue negativo, ¿sí? Así que por el momento no está comprobado. Pero bueno, esto está en estudio todo el tiempo y nos vamos actualizando nosotros mismos también todo el tiempo, así que por el momento no se ha visto, ¿sí? Excelente. Otra pregunta que nos hacen los participantes, los alumnos, los médicos, las licenciadas, es sobre los equipos de protección. Preguntan de qué forma se pueden higienizar los barbijos, sobre todo los N95, y ellos, otra de las preguntas es que no están en unidades hospitalarias, que están, digamos, en la UDH o circulando, ¿cómo hacen para llevar estos materiales que potencialmente podrían haber sido utilizados en pacientes con COVID? ¿Cómo después lo transportan a su casa? ¿Cuáles son las recomendaciones de higiene y sanitización? Bien, Martín, lo primero que quiero contarles es que el barbijo N95 no se lo higieniza, nosotros no lo lavamos. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado de no tomar contacto con la parte interna que va a estar en contacto con nuestras fosas nasales y con nuestra boca, siempre tomarlo con mucho cuidado desde las banditas de atrás, lo retiramos sin tocar la frente y lo guardamos en una bolsa de papel sin tomar contacto con la superficie interna. Esto es muy importante porque lo que tenemos bien claro es que muchas veces uno torpemente contamina su propio equipo de protección. Eso es muy importante. Y también lo que les quiero decir es que esto que plantean de qué pasa con los alumnos que concurren a las unidades docentes, bueno, uno de los motivos por los cuales no hay actividad académica en los hospitales, primero por la situación, estamos todos abocados al asistencialismo, en primer término, en segundo término porque es muy difícil juntar gente, no está indicado juntar gente en un aula, y en tercer lugar, por todas estas cuestiones que va a haber que implementar a futuro, también de a poco, con mucho cuidado, cómo los alumnos van a asistir a las unidades docentes y cómo van a retirarse. Lo que nosotros sí sabemos es que nos cambiamos en el hospital y que nosotros llevamos muchas veces cosas que utilizamos, o en ambos no tenemos a veces la posibilidad de que lo laven en el hospital, en una bolsa cerrada, y se lavan en lavarropas con agua y jabón alcanza. Hubo mucha información que confundía respecto a cómo es el lavado, agua y jabón. El jabón mata al COVID, eso sí lo sabemos. Entonces, muchas veces es tan simple la respuesta que nos complicamos solos. Sí. Lo que les quiero decir es eso, que va a ver cómo vamos a tener que implementarlo, pero con mucha calma, y eso también le transmitimos a los alumnos que nosotros estamos con muchas ganas de que vengan al hospital, pero no es momento ahora, que entiendan que con todo esto, nosotros le queremos transmitir que fue toda una situación nueva para nosotros, y que ya va a haber tiempo de volver al hospital, y que el aporte en este momento es estar informados sobre todas las cosas. Perfecto. Otra pregunta también sobre la utilización de los equipos de protección personal, y es con respecto a la diferencia de los barbijos. Ellos preguntan o quieren saber cómo tienen garantía que el material que están utilizando es un material apto. Si bien Micaela creo que especificó la certificación NIOSH, pero bueno, hay muchos barbijos que circulan y que uno puede conseguir. ¿Cómo ellos pueden estar tranquilos, sobre todo esas marcas que tienen los filtros? ¿Cómo están tranquilos de que son barbijos aprobados y certificados?
¿Hay algunas consideraciones, algunas características? ¿Estás pausada, Mica o Sí. Silvi? No, básicamente esto de ver la certificación NIOSH, ver quién es el fabricante, tienen un número, y bueno, la certificación es lo más importante. De todas maneras, también tener en cuenta que la recomendación del N95 es utilizarlo en procedimientos que generen aerosoles, o sea, son muy específicos para la toma de muestras, para cirugías, para cuando uno va a intubar, entonces también el buen uso del material hace que el recurso esté bien implementado, y lo podemos cuidar, ¿no? De hecho, en el caso de ingresar a las salas de internación de pacientes positivos, al tener disponibilidad uno utiliza el barbijo N95, pero si yo voy a, por ejemplo, a tomar los signos vitales de un paciente o a escuchar a un bebé, como hacemos nosotros, al utilizar todo el equipo y utilizar el barbijo quirúrgico solo, alcanzaría. La realidad es que tenemos disponibilidad, por suerte, de tener barbijos N95 y utilizamos todo el equipo, pero si vamos a tomar signos vitales y vamos a escuchar un bebé, para la paciente no genera aerosoles, ¿sí? Así que, como bien explicó Silvi, no, el barbijo N95 se limitaría para esas circunstancias nada más, y el barbijo quirúrgico es aquel que tiene las 3 capas y es el que se utiliza siempre en el hospital, así que es el que se les va a dar en los ámbitos de salud. Perfecto. Bueno, en general esas son las preguntas que nos realizaron los participantes. Después hay otras preguntas sobre estudios serológicos, etcétera, pero como ya bien les expliqué, esas van a ser charlas que van a estar a cargo ya de infectólogos y terapistas que nos van a poder explicar con mucha mayor profundidad sobre los métodos de diagnóstico para, obviamente, sacarnos estas dudas que tenemos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o si alguno de los expositores quiere hacer alguna aclaración. Hay la última pregunta que decía que hay alumnos que están participando en lo que es el plan Detectar y qué les podríamos recomendar nosotros para llevar tranquilidad. Me parece, desde mi parte, sí, como residente y que estoy en contacto con pacientes sospechosos y pacientes positivos también, es primero estar tranquilo uno, como lo hablamos también entre nosotros. Si nosotros estamos tranquilos, vamos a estar tranquilos a la hora de vestirnos y a la hora de desvestirnos, que es el momento, me parece, también más importante, que es ahí cuando más riesgo de contagio también tenemos. Si tenemos todo el equipo, la realidad es que tenemos que estar tranquilos, vamos, tomamos la muestra o hacemos el triage, que es lo que tengan que hacer, ¿sí? Y listo, ¿sí? No le tengamos miedo, sí, me parece mucho respeto a todo esto, tenemos los medios para cuidarnos, como comentó Martín más temprano, este tiempo de cuarentena, de aislamiento, se dio para poder formarnos a nosotros, porque a nosotros nos cambió mucho, el día a día tuvimos que aprender a hacer cosas distintas o adecuarnos de maneras distintas a la hora de cuando llegamos al hospital, a la hora de salir a atender a un paciente, y eso llevó tiempo y por suerte lo tuvimos porque todos cumplimos y seguimos cumpliendo con este aislamiento, así que me parece que con las recomendaciones que hemos dado en cuanto al equipo de protección, la forma de colocarlo, la forma de retirarlo, y me parece eso la tranquilidad de que tenemos todo y cuanto menos expuesto estemos, mejor, y siempre realizar el lavado de manos o con el sanitizante que tengamos al alcance luego de cada paciente y entre paciente y paciente si es que voy a ver varios a la vez. ¿Sí? Esa es mi recomendación. Yo quiero agregar una cosa a las palabras de Mica que me parecen muy adecuadas también. Tengan en cuenta que siendo parte del sistema de salud desde el IAR no van a estar solos, déjense guiar, acaten las indicaciones del superior que los guía, no somos superhéroes, como dije antes, todos tenemos que estar formados y sigan la página del Ministerio de Salud, que es nuestra referencia en todo lo que tiene que ver con información. Me parece muy importante eso, de déjense guiar y ir paso a paso a aprender a ayudar desde el lado de que les toca, lo que les toque eventualmente, pero siempre con mucho cuidado, ¿sí? Cuidado, no temor, sino cuidado, ¿sí? Nada más. Bueno, si esas fueron las preguntas, me parece que vamos finalizando por el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo grande a todos. Perfecto, excelente. Bueno, bien. Bueno, recordarles también que si tienen alguna propuesta de alguna
de algunas charlas que quieran hacer, se pongan en contacto con los consejeros del centro de estudiantes, hagan las propuestas para poder continuar con esta formación médica en forma virtual. Álvaro, ¿algo que quieras decir? No, yo solo, bueno, de vuelta quería agradecerlos a todos por tomarse el tiempo de dar esta charla. Y sí, como dijo el doctor Rotella, que cualquier idea que tengan para este tipo de charlas serán tomadas en consideración y pueden dejarlas en las redes del CECIM o de los centros de estudiantes de las diferentes licenciaturas y tecnicaturas. Solo eso. Muchas gracias de nuevo. Bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Claudia Negri, y a los disertantes. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder charlar con todos ustedes hoy. Nos vemos la próxima.